sobre el niño Jesús y pues vimos la clase pasada o nos quedamos a los 8 días de que nació el niño, lo llevaron a circuncidar, ¿sí? Esto es porque leíamos Génesis 17 de que Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que todo niño judío, todo varón judío debía ser circuncidado. Esa era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham eterna, ¿sí? Sin embargo, el pacto era espiritual, estamos de acuerdo, el pacto era de que pues esa nación era bendecida, ¿sí? Y eran los niños pues quienes llevaban esa señal del pacto porque pues los varoncitos eran la cabeza del hogar, ¿sí? Un varoncito, pues, está destinado a ser la cabeza del hogar. Entonces, por eso era que a los niños, pues, eran los que se llevaban esa señal y pues las mujeres no se les hacía pues nada externo, ¿no? Este, habíamos visto la semana pasada, vimos la genealogía de María, que está en Lucas, ¿sí? Porque la genealogía de José, que a pesar de que no era el papá biológico de Jesús, era su apoderado legal, porque en el antiguo Oriente, pues los papás eran los que tenían el derecho legal sobre los hijos. Entonces, la genealogía que está en Mateo es la de José y la genealogía que está en Lucas es la de María. Y habíamos visto que José desciende del rey David por medio, a partir de la raíz de Salomón, y que María desciende del rey David a partir de otro hijo de David que se llamaba Natán, ¿sí? Vimos también en la clase pasada que pues cuando Augusto César mandó a hacer el censo, pues tenían que irse a su casa de origen. Entonces, tanto como José y María, los dos, ambos eran descendientes del linaje de David, tuvieron que irse a Belén porque Belén es la tierra del rey David. Por eso es que ellos, a pesar de que vivían en Nazaret, tuvieron que hacer un viaje hasta Belén. Estando en Belén, en ese censo, pues no encontraron lugar donde hospedarse porque había demasiada gente. Toda la gente tenía que viajar al lugar de sus raíces, pues. Entonces no encontraron lugar en el mesón, que eran como decir los hotelitos en ese tiempo. Y pues a José no le quedó de otra que llevarse a María a un establo. Y por eso es que el niño nace en un establo, ¿sí? A los 8 días llevan a circuncidar al niño. Todo niño judío pues tenía que ser circuncidado. Y ahí nos quedamos. Después de esto, la ley de Moisés enseñaba que cuando una mujer judía tenía un niño, ¿sí? Tenía un parto de un niño, tenía que purificarse durante 40 días. Vamos a ir a la Biblia a leerlo. Está en Levítico, capítulo 12, del 2 al 4. Vamos a leerlo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Entonces dice que toda mujer judía cuando tuviera un varoncito, de por sí ya quedaba inmunda 7 días por haber tenido un varoncito, ¿sí? Y más, dice, al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, las mujeres tenían a su bebé, era varoncito, eran 7 días por estar inmundas y después otros 33 días más purificándose de esa sangre, ¿sí? Y si ven que de aquí, de la ley que Dios le dio a Moisés, surge la famosa cuarentena.
¿sí? Desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, pero fíjense, les voy a leer más adelante y dice el 5. Y si diere a luz hija, una niña, será inmunda el doble, 2 semanas. Dice, por hijo o por, dice, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, en conclusión, si la mujer tenía un varoncito, tenía que purificarse en total durante 40 días. Y si era una niña, tenía que purificarse durante 80 días. Y durante ese tiempo no podían ni salir de su casa, ni presentarse en el templo, ni nada. Entonces, cuando se cumplieron esos 40 días, fue cuando fueron a presentar al niño Jesús en el templo. Ahora sí, vámonos a Lucas. Entonces, sucede que pasan esos 40 días, ¿sí? Y dice Lucas 2:22, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces aquí ya han pasado 40 días de que nació el niño Jesús. Después de esos 40 días, María y José fueron al templo a presentar al niño, ¿sí? En cuanto pasó el tiempo de la purificación. Y dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces, según en el Antiguo Testamento, los hijos primogénitos, los hijos que abrían matriz, tenían muchos privilegios. Sí, los hijos que abrían matriz tenían muchos privilegios espiritualmente, porque el hijo primogénito era el que heredaba como que ese sacerdocio, ¿sí? En la familia. En el Antiguo Testamento, por eso ¿se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú? Esa bendición que ellos, la primogenitura, ¿no? La primogenitura que Esaú le vendió a Jacob por un plato de lentejas, significaba que el hijo mayor tenía derecho al doble de la herencia, ¿sí? Esto pues según la ley judía, usted no vaya a hacer lo mismo. Usted reparta por igual, si no se va a dejar un problema. Entonces, esto según la ley judía, ¿sí? Entonces, ese hijo mayor tenía derecho al doble. Entonces, cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob, este, lo que hizo fue decir, pues, tú tienes derecho al doble de la herencia, o sea, lo que me correspondía a mí, yo te lo cedo a ti por ese plato de lentejas. Y cuando Jacob le roba la bendición era, como en ese tiempo se regían por el patriarcado, o sea, el padre era el que llevaba las riendas espirituales de toda la familia. Cuando eh, eh, Isaac le dio la bendición a Jacob en lugar de, gracias, hermano, le dio la bendición a Jacob en lugar de Saúl, ¿sí? Pues lo que estaba heredando básicamente era el patriarcado. Por eso es que el patriarca no es Esaú, sino Jacob, ¿sí? Porque esa herencia espiritual de tú vas a seguir guiando a la familia le tocó a Jacob, porque pues se disfrazó como su hermano, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Esto viene de mucho tiempo atrás, hermanos. ¿Se acuerdan cuando en Egipto la última plaga, ¿se acuerdan de cuál fue la última plaga de Egipto? ¿Se acuerdan cuál fue?
la muerte de los primogénitos, ¿sí? El Señor, el Señor le dijo a Israel, maten un cordero y esa sangre la van a poner en los dinteles de las puertas. Y eso quería decir que la muerte iba a pasar por encima de ese lugar y el hijo primogénito de los judíos no iba a sufrir ningún daño. Sin embargo, los hijos primogénitos de los egipcios todos murieron, porque el plan inicial de Dios era que los hijos primogénitos iban a ser los que heredaran el sacerdocio. Pero ¿por qué esto no fue así? Porque una vez estando en el desierto, cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, recuerden ustedes que el pueblo que hizo se desesperó porque Moisés no bajaba. Y entonces hicieron un becerro de oro y todos adoraron. Cuando eso sucedió, la tribu de Leví fueron los únicos que no se contaminaron con la adoración al becerro de oro. Y por eso es que al final la tribu de Leví es la que queda sirviendo en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Por eso ellos fueron los escogidos, porque todo el resto de las tribus se contaminaron con ese pecado, ¿sí? Y los únicos que permanecieron fieles fueron los levitas. Pero el plan inicial era que todos los hijos primogénitos fueran los que sirvieran. Ujú. Y fueron cambiados por esa situación. Vamos a ver también qué más decía, aparte en la Biblia, de estos hijos que habrían matriz o de las ofrendas. Acuérdense ustedes que el libro de Levítico fue, fue un libro escrito con el propósito de que el pueblo viviera en santidad. El libro de Levítico nos habla de la santidad. El libro de Levítico nos habla de los sacerdotes, de las ofrendas, de cómo el pueblo tenía que hacer para acercarse a Dios, ¿sí? Entonces, todo tipo de ofrendas las vamos a encontrar aquí. Entonces, en Levítico capítulo 12, del 1 al 8, dice, bueno, ya leímos la primera parte, vamos al versículo 7 y 8. No, mentira, desde el 6. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Espérenme. Y ahora vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, era una ley de Dios que todo hijo primogénito tenía que ser consagrado al Señor. Otra vez en el versículo 12 de ese mismo capítulo 13 de Éxodo dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?
Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, si ven que esto ya el Señor desde el Antiguo Testamento había dado esa indicación de consagrar a Él todo hijo primogénito, ¿sí? De redimir a Él todo hijo primogénito. Dice Números capítulo 8, versículo 17, dice, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y fíjense lo que dice en el 18, para que fíjense que lo que les estoy diciendo no es mentira. Dice, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos. ¿Sí? Entonces, el Señor dice, yo he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos, porque los levitas pues tuvieron ese acto que fue especial para Dios, ¿sí? Pero pues el Señor desde el Antiguo Testamento tenía un plan, tenía un propósito especial, ¿sí? Con los primogénitos. ¿Por qué? Porque pues en esta cultura oriental los hijos mayores heredaban pues esa herencia espiritual, ¿no? De guiar a la familia que venía, ¿no? Pero hubo unas excepciones, ¿eh? Hubo unas excepciones. Hubo una excepción en el caso de Jacob y Esaú, porque bueno, biológicamente Esaú fue el mayor. Sin embargo, Dios escogió a Jacob. Y hubo otra excepción con los hijos de Jacob, porque acuérdense que el hijo mayor de Jacob fue ¿quién? Rubén. El hijo mayor de los 12 hijos de Jacob fue Rubén. Sin embargo, Jacob, Rubén, perdón, por varias situaciones que él cometió, ¿no? Tampoco heredó esa bendición, ¿no? La bendición la heredó Judá. Y de la tribu de Judá desciende Jesús, ¿sí? Bueno, entonces, ya entendiendo por qué toda esta situación, por ese motivo, José y María tenían que ir al templo y por ese motivo tenían que llevar esas dos tortolitas, ajá, para presentar al Señor Jesús en el templo. Dice el versículo 24 de Lucas capítulo 2, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. ¿Sí? Ya sabemos por qué, o sea, eso tuvo una razón de ser. Entonces, es Lucas quien nos habla de la purificación de María y el viaje a Jerusalén para presentar al niño en el templo. Inmediatamente Lucas nos habla de otro personaje. Dice Lucas capítulo 2, el versículo 25. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba
la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Fíjense que ahí ungido del Señor está con mayúscula. O sea, está hablando del Mesías, ¿sí? Dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó entre sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre, que era un hombre, dice la palabra que era un hombre justo, era un hombre piadoso de Jerusalén. Cuando vio al niño, el Espíritu Santo le habló. Estamos de acuerdo que el Espíritu Santo ha actuado a lo largo de toda la iglesia, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento nos están hablando de cómo el Espíritu Santo actuaba a través de los personajes bíblicos, ¿no? Entonces, dice que movido por el Espíritu está en mayúscula. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, cuando este hombre, cuando este anciano vio al bebé, supo por revelación del Espíritu Santo que ese bebé era el Salvador. Y lo carga y prácticamente ahí dice, pues ya se cumplió lo que Dios me prometió, porque Dios me prometió que yo no iba a ver la muerte antes de que viera al Salvador, ¿sí? Pero hubo otro personaje también, y dice más adelante, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué palabra, ¿no? Para esa mamá. Y se cumplió, ¿no? Imagínense que vengas con tu bebé y una espada traspasará tu misma alma. No, pues esa mujer ya sabía, ¿no? Pero pues eso era con un propósito, para levantamiento de muchos en Israel y para que fueran revelados los pensamientos de muchos corazones. Y luego dice en el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces la Biblia nos habla de esta mujer que era profetisa. Y este es un ejemplo de que desde el Antiguo Testamento Dios también usa a las mujeres en todos los ministerios. ¿Sí? Esta era una mujer, Ana, era profetisa. Y la Biblia nos dice que ella, imagínense cuántos años de viuda, 84 años de viuda, y se la pasaba en el templo,
Entonces era una mujer que vivía en la presencia de Dios. Sin embargo, eso hizo que el Señor también hablara a su corazón. Dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Pero habíamos visto que para estudiar la vida de Jesús necesitamos analizar todos los evangelios sinópticos, porque aquí Lucas nos omite una información y Mateo nos da esa información, porque eso no fue así de que, o sea, si nosotros lo leemos así y no tenemos el conocimiento bíblico, pensamos de que, bueno, sí, María y José fueron al templo, presentaron al niño y al día siguiente hicieron sus mochilas y se fueron a vivir a Nazaret. Pero no, no fue así. Vámonos a Mateo. La otra. Aquí vemos un pesebre tradicional, ¿cierto? Un pesebre tradicional que tiene ovejitas, el gallo, el famoso gallo, ¿verdad? Todos los pesebres tienen un gallo. Vaquitas, burritos, María, José, el ángel, los pastores y los tres reyes magos. Ese es el pesebre tradicional con el que generalmente se adornan las casas en Navidad. Sin embargo, este pesebre tradicional está distorsionado. Y vamos a ver por qué. Ya sabemos de entrada que cuando Jesús nació, ocurrieron después del nacimiento dos acontecimientos importantes. Uno fue la purificación de María, que duró ¿cuánto tiempo? 40 días. Y otro fue la presentación del niño. O sea, que Jesús nació en Belén, ¿sí? En un pesebre en Belén. María se tuvo que purificar durante 40 días para poder ir al templo, para poder hacer un viaje, porque Jerusalén estaba ahí mismo en Judea, pero pues era otra ciudad, pues. O sea, tuvieron que hacer un viaje desde Belén hasta Jerusalén, ¿sí? Ida y vuelta. Y después de esto es cuando sucede la famosa visita de los magos de Oriente. Por lo tanto, es imposible, ¿sí? Eso que, ese adorno, ¿no? De que pues están ahí el pesebre y los magos llegan al pesebre, pues es mentira. Ujú. Es mentira porque los únicos que llegaron esa misma noche cuando Jesús nació al pesebre fueron ¿quiénes? Los pastores. Lo vimos la clase pasada, lo explicamos cómo fue que los pastores llegaron al establo a ver al niño, ¿sí? Y no llegaron los pastores guiados por la estrella. Los que llegaron guiados por la estrella fueron los magos, ¿sí? Los pastores llegaron porque el ángel se les apareció y les dijo, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Entonces los ángeles fueron los que les anunciaron a los pastores que estaban en las vigilias de la noche y los pastores fueron entonces al establo en Belén a ver al niño, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver qué sucede después de todo esta situación. Dice, dice el capítulo 2 de Mateo, versículo 1. Preste mucha atención, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo primero que tenemos que aclarar es que no eran magos de esos de que meten en la varita, en el sombrerito y sale una palomita. No, no era de ese tipo de magos. ¿Sí? En el antiguo oriente, los magos eran astrónomos, personas sabias que estudiaban las estrellas. ¿Sí? Eran como los astrólogos hoy en día. ¿Sí? Astrónomos, perdón, no astrólogos. Los astrólogos son otra cosa. Astrónomos, ¿sí? Astrónomos. Los astrónomos, ¿sí? Pero se les llamaba, a estos sabios se les llamaba magos. Ajá. Entonces dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ¿sí? Hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quién le dijeron esto? A Herodes. Dice el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó el rey Herodes? Porque el rey de los judíos era él. Ya habíamos visto en la primera clase que Palestina, ¿sí? En este momento, todo ese territorio se llama Palestina. Y Palestina estaba bajo el imperio romano. El máximo gobernante del imperio romano era el César, el emperador, ¿sí? Pero el emperador nombraba gobernadores sobre los países que estaban conquistados por el imperio romano. Entonces Herodes era un gobernador que había puesto a Augusto César, ¿sí? Para gobernar todo el territorio de Palestina. Y ya sabemos también que Herodes era de descendencia idumea, o sea que Herodes era un descendiente de Esaú. Herodes no era judío. Ujú. Entonces, ¿cómo supieron estos magos que iban a ser el rey de los judíos si ellos no eran judíos? ¿Y cómo fue que unas personas que vienen de una nación completamente pagana, porque probablemente estos magos venían de Babilonia, ¿sí? Probablemente estos magos venían de Babilonia, pero ¿cómo estos magos que venían de una región completamente pagana sabían que en Belén iban a ser un rey? Pues porque en los tiempos de la deportación, acuérdense ustedes que los judíos estuvieron en Babilonia 70 años. Y en esos 70 años ellos no se olvidaron de su Dios. Para la muestra, Daniel y sus amigos. Al contrario, ellos allá seguían hablando de su fe en Dios. Y ellos allá seguían hablando de las profecías y seguían hablando de ese Mesías que los iba a salvar a todos ellos. Entonces, por eso es que a pesar de que estos magos no eran judíos, sino que venían de Oriente, sabían porque habían escuchado la profecía de Miqueas 5:2, donde dice que el rey de los judíos iba a nacer en Belén. Entonces, cuando ellos ven esta estrella que tenía algo especial, vienen a Israel, llegan a Jerusalén y preguntan dónde era que iban a ser el rey de los judíos. Obviamente Herodes escucha esto y no le gustó. Aquí les puse un mapita en la diapositiva, más o menos del recorrido que hicieron los magos desde Babilonia hasta Belén, que se supone que fue en camello, porque pues era el medio de transporte que ocupaban los sabios adinerados en ese entonces. Por eso es que se presume que fue en camellos. Tampoco es de que iban los tres reyes magos, porque en la Biblia nunca dice que sean tres. ¿En qué parte de la Biblia dice que eran tres? Simplemente dice, llegaron del oriente unos magos, nunca dice que eran tres, y mucho menos que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar.
Puro cuento, ¿verdad? Que nos dejamos meter. La Biblia nunca dice eso. La lucecita se ríe. La Biblia nunca dice eso. Simplemente dice unos magos. Investigando, pues tampoco era, imagínense, si se daban un tremendo viaje, que ese viaje más o menos duró casi 3 meses en camello, desde Babilonia hasta Belén, y siendo magos y llevando todo ese platal que llevaba, porque esos regalos que le dieron al niño Jesús eran regalos finos, ¿eh? No crean que era un jabón Palmolive. Quienes llegan a un baby shower con un jabón Palmolive. Bueno, yo les contaré una historia. Bueno, el chiste es que estos magos venían con regalos bueno, que en ese tiempo pues eran regalos costosísimos. Y traían incienso, traían mirra y traían oro. No era cualquier regalo. Entonces, de entrada nos vamos a quitar de la cabeza esa idea de que eran tres, de que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿sí? Y de que venían solitos contra el mundo vagando por el desierto, porque los sabios viajaban en caravana. Eran viajes por el desierto y viajaban en caravana, ¿sí? Entonces tuvieron que haber sido varios, no sé cuántos, eso solamente era el ungido que el pueblo de Israel estaba esperando para su salvación. Entonces, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Y bueno, los que sí llegaron al establo la misma noche que nació el Salvador fueron los pastores por el anuncio de los ángeles, ¿sí? ¿Y qué nos enseñan estos magos que se hicieron ese tremendo viaje para venir a ver al niño? Que Jesús nunca está demasiado lejos que no puedas encontrarlo. El que quiere buscar al Señor, lo encuentra. Y eso lo dice la palabra. Eso lo dice la palabra. Buscadme mientras pueda ser hallado. La palabra dice, el Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y estos hombres eran extranjeros, pero estos hombres anhelaban ver al Salvador y no les importó hacer ese viaje, no les importó el tiempo que duraba el viaje, no les importó los peligros a los que se enfrentaban, pero ellos tomaron la decisión de acercarse a Jesús. Entonces, Jesús no está lejos de nadie. Somos nosotros los que no queremos buscarlo, amén. Entonces vemos aquí, a partir del versículo, dice, bueno, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes, obviamente, como no era judío, estaba desinformado, ¿verdad? De qué era lo que decían las escrituras. Entonces, cuando llegan estos sabios preguntándole, pues, ¿dónde van a nacer? No sabía, ¿no? Lo agarraron en curva. Entonces llama a los sacerdotes, a los escribas, a los principales y les pregunta, ¿dónde es que van a ser el Cristo? Ya saben que Cristo significa ungido en griego y Mesías significa ungido en hebreo. O sea, Mesías y Cristo es lo mismo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense, o sea, ¿qué información era la que Herodes quería determinar? Pues cuánto tiempo tenía el niño, ¿sí? Y dice el versículo 8,
Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Sí? Según la historia, voy a cerrarle aquí porque ya tengo la charanga en el oído. Sí. Según la historia, hay varias, bueno, si uno se pone pues a investigar los detalles, pues vas a encontrar mucha información, ¿no? Históricamente, pues hay una hipótesis que dice que que unos astrónomos chinos vieron una supernova y que pues probablemente esa estrella fue la misma que vieron los sabios en Belén, ¿no? Pues esas son, ahora sí que a lo mejor situaciones históricas que se relacionan con lo que la Biblia dice. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Bueno, entonces, en el versículo 9 dice: ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea que, ¿a quiénes iba guiando la estrella? A los magos, no a los pastores. Ujú. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ahora en el versículo 11 de Mateo capítulo 2, préstele atención al detalle. Dice la palabra: y ¿al entrar dónde? En la casa. No dice el establo, ¿cierto? Dice: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ujú. Ahora vamos a la diapositiva. Bueno, ya les dije esto, dice: mientras los pastores llegaron probablemente al pesebre en la misma noche del nacimiento, los sabios llegan a una casa en Belén y no a un establo, en un viaje en camello que duraba no menos de 83 días. Teniendo en cuenta el tiempo de la purificación pasaron por lo menos 40 días. Luego la ida y regreso a Jerusalén para presentar al niño. Pero según el hecho histórico de la matanza de los niños, podían haber transcurrido hasta dos años. Vamos a ver, ahorita vamos a ver eso. Entonces, siendo un bebé, Jesús fue reconocido como rey de los judíos, no solamente por los propios judíos, representados por los pastores, sino también por los extranjeros. Jesús fue adorado de niño por los judíos y por los extranjeros, porque los magos eran extranjeros. Y el día de la Epifanía, el famoso 6 de enero, que se celebra el Día de los Reyes Magos, lo que realmente significa Epifanía es que el Señor Jesús vino a salvar no solo a los judíos, sino a los gentiles. Esa es el verdadero significado de esa celebración. No son los regalos, no son los magos. El verdadero sentido de la Epifanía que celebramos el 6 de enero es que Jesús vino a salvar no solo a los judíos, sino a los gentiles, representados por los extranjeros que eran los magos de Oriente. ¿Sí? Ese es el verdadero sentido.
¿Qué significaban estos 3 regalos que los magos le dieron al niño? Que aquí se los puso. Incienso, mirra y oro. El oro representa el homenaje que se le rinde a un rey. Cuando los magos le ofrecieron oro a Jesucristo, estaban reconociendo su autoridad como rey. El incienso es una resina aromática que al quemarse produce un olor especial y se usa como expresión de alabanza y adoración a los dioses. ¿Se acuerdan ustedes en la iglesia, en los orígenes de la iglesia primitiva, cuando los emperadores empezaron a matar a los cristianos, empezaron a perseguir a los cristianos en el Coliseo romano y a matarlos, las bestias en el Coliseo romano, que era lo que les pedían a los cristianos para no ser arrojados al Coliseo romano? Que adoraran al emperador, que quemaran incienso delante del emperador, que negaran a Cristo, porque al hacer eso, al adorar a los emperadores, ¿sí? Estaban negando a Cristo. Entonces el incienso es algo que históricamente se ha ocupado para alabar a los dioses, ¿sí? Entonces este incienso que los magos le regalan a Jesús significa, ¿sí?, que él era digno de toda la alabanza como Dios. Lo reconocen como rey y lo reconocen como Dios. La mirra tiene propiedades medicinales, es una resina aromática también que se usa en medicina para embalsamar los cadáveres. Entonces, de esta manera, ¿por qué darle eso a un bebé? ¿Por qué darle ese regalo a un bebé? Porque pues con ese regalo los magos estaban evocando lo que el Señor iba a sufrir, ¿sí? Y la misión que el Señor venía a cumplir en esta tierra como redentor de la humanidad. Entonces seguimos leyendo Mateo, dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿sí? Después que partieron ellos, he aquí, bueno, ¿se acuerdan? Herodes finalmente dijo que le dijeran a los magos que la profecía decía que iban a ser en Belén, pero acuérdense que Herodes quedó en un trato con los magos, ¿no? De que ustedes se regresan y me dicen exactamente dónde está el niño. Pero pues el Señor le reveló a estos magos que no volviesen otra vez con Herodes. Entonces ellos se van por otro camino de tal manera que van a pasar otra vez por Jerusalén, que era donde estaba el palacio de Herodes. Y pues dejan a Herodes chiflando en la loma, ¿no? Esperando que regrese para darles el recado, y pues los magos nunca volvieron a donde Herodes. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense lo que pasó después. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, porque lo dejaron ahí, nunca volvieron a darle el recado de dónde era que estaba el niño, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes le había preguntado a los magos cuánto más o menos había sido el tiempo de que ellos habían visto esa estrella, ¿sí? Entonces, cuando vio que los magos no volvieron,
conforme a ese tiempo que él calculó, por eso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. La siguiente diapositiva. Aquí José y María huyen a Egipto y permanecen allá. Más o menos, la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo duró el niño Jesús en Egipto, ¿sí? Pero según la fecha de la muerte de Herodes, porque ellos regresan nuevamente a Israel cuando Herodes muere. Entonces, según la fecha histórica de la muerte de Herodes y considerando que Jesús era un bebé de no más de 2 años, Jesús tuvo que haber durado aproximadamente 7 años viviendo en Egipto cuando era niño. Ujú. La siguiente. Dice el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Raquel era la esposa ¿de quién? De Jacob. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Jacob se va huyendo de su hermano Esaú, llega a las tierras donde está la familia de su mamá Rebeca y allá pues se enamora, ¿no? De Raquel y trabaja 7 años por Raquel y vamos a ver que le entregaron pues ya cuando le quita el velo, ¿no? Pues se da cuenta pues que le dieron fue a la otra, a Lea, a la de los ojos delicados. Y entonces trabajó 7 años por otros 7 años para que le dieran a Raquel, ¿no? Pero estaba tan enamorado que pues dijo que no, que ese tiempo se le hizo nada, ¿no? Entonces, esta Raquel no podía tener hijos y nada más tuvo 2 hijos que fueron José y Benjamín, ¿sí? Pero Benjamín fue un parto difícil. De hecho, ella le iba a poner Benoni, el hijo de mi dolor, el hijo de mi tristeza. Pero su papá no permitió que le pusiera ese nombre y le puso Benjamín. Pero en el parto de Benjamín, Raquel muere y es enterrada en Belén, ¿sí? Génesis 35:19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. De hecho, es un sitio turístico, la tumba de Raquel, a las afueras de Belén. El profeta Jeremías, haciendo referencia a Raquel en el capítulo 31 de Jeremías, y hablando sobre la deportación de los judíos, dice el profeta Jeremías, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Cuando Jeremías dio esta profecía, la dio para ese momento histórico, ¿sí? De que Raquel lloraría en su tumba por la deportación de los judíos hacia Babilonia. Sin embargo, Mateo, nuevamente en el capítulo 2, trae a colación esta profecía del profeta Jeremías y ahora dándole una aplicación en este otro momento histórico, ¿sí? Dice, entonces se cumplió
lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y está Mateo diciendo nuevamente esta profecía de Jeremías, ¿sí? De que Raquel está llorando por la muerte de todos los pequeñitos de Belén. Y acerca de esta matanza de los niños también hay otra fiesta pagana que celebran los católicos, si han escuchado del Día de los Inocentes, ¿no? Surge de este acontecimiento, ¿no? Que también lo celebran en diciembre. Pero vemos nosotros, o sea, realmente el trasfondo histórico y pues cómo a través de la historia de la iglesia se fueron distorsionando muchas cosas, ¿no? Que nada tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque la manera en que se celebra esta fiesta no tiene nada que ver, con lo que sucedió con estos pequeñitos, ¿no? Bueno, entonces dice la palabra en el versículo 19 de Mateo 2 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, ¿quién había muerto? Herodes el Grande, ¿sí? ¿Quién había muerto? Herodes el Grande. Entonces dice el 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Qué sucedió aquí? Cuando se murió Herodes el Grande, recordemos que Herodes gobernaba en todo el territorio, pero cuando se murió Herodes el Grande, que era el papá, tres de sus hijos, ya sabemos que tuvo muchos hijos con muchas mujeres y que fue malvado, que mató a varias de sus esposas, que mató a varios de sus hijos, que era un hombre realmente violento, malvado, ¿no? Por eso dice la Biblia que Herodes era peor que una zorra, ¿no? Porque era malo, malo, malo hasta con sus propios hijos. Entonces, cuando este hombre muere, sus hijos, el tetrarca, Arquelao y Felipe, entre ellos tres, se dividen todo el reino de Palestina, ¿sí? Pero bueno, los hijos no es que eran buenos, ¿eh? Estaba Herodes el tetrarca, que fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Él reinaba sobre Galilea y Perea. Y quiero que lo observen en el mapa y que se familiaricen con este mapita porque la Biblia nos habla de estos lugares y si no los ubicamos, vamos a andar así como que un poquito perdidos. Entonces, fíjense que hasta arriba está Galilea en el norte. Ese laguito azul que se ve ahí es el famoso Mar de Galilea. Y Perea está abajito. Y recuerden que ese río que divide a Palestina en dos, es el río Jordán, que desemboca abajo en el Mar Muerto. Luego, pues tenemos a Herodes Arquelao, que ese era el que estaba gobernando en la provincia de Judea, ¿sí? Recuerden que eran provincias, como decir hoy día estados, y en esos estados había municipios. Entonces, Belén era como decir un municipio de Judea, ¿sí? El plan de José cuando regresó de Egipto era irse a vivir probablemente a Belén, ¿sí? Pero fue avisado de que pues quien estaba reinando ahí era Arquelao y resulta que Arquelao era igual de malo que su padre. Este Arquelao había mandado a matar a 3,000 judíos en el templo. Entonces José tuvo temor de ir para allá con su familia, ¿sí? Y el Señor en ese momento le dice, tú no vas para allá, tú te vas para Nazaret.
Y por eso es que entonces José reconsidera y ya no se va para Belén, sino que entonces se va a Nazaret, donde era su hogar originalmente, porque recordemos que María y José vivían en Nazaret y fueron a Belén fue por lo del censo, pero ellos vivían en Nazaret, en Galilea. La provincia, o sea, como decir el estado, era Galilea y el pueblito donde ellos vivían se llamaba Nazaret, ¿sí? Y había otro hijo de Herodes llamado Felipe, que este gobernaba sobre Ituria. Entonces, a la muerte de Herodes el Grande, este país, que era gobernado nada más por él, quedó bajo el gobierno de 3 personas, porque pues cada quien, digamos, agarró su territorio que iba a gobernar, ¿no? O más bien el César dividió el país entre los hijos de Herodes. De hecho, este Arquelao duró poco tiempo gobernando en Judea y Samaria porque era muy cruel. Entonces el mismo César lo quitó. La siguiente. Entonces Jesús pues se crió en Nazaret. A ver, ayúdenme con estos versículos, hermano Polo, Mateo 21:11, hermana Ever, Lucas 4:16, hermana Lulú, Juan 1:45 y 46, Jime, Hechos 3:6, hermana Blanca, Hechos 4:10, hermana Luz, Hechos 10:38, y vamos leyéndolos rápido para que veamos cómo la palabra misma hace alusión, este, a Jesús como Jesús de Nazaret, amén. Entonces, Mateo 21:11, ¿quién lo tiene? Vino a Nazaret donde se había criado. ¿Qué más dice la Biblia? El siguiente. Ujú. La siguiente. Ajá. Entonces hay muchísimos ejemplos donde vemos, ¿sí? Que se da cumplimiento a la palabra de que Jesús habría de ser llamado Nazareno, ¿sí? Y pues hoy en día se han escrito muchos libros apócrifos acerca de la juventud de Jesús. Sin embargo, Lucas es muy claro cuando dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces Jesús, como cualquier otro niño judío, vivía bajo las costumbres judías. Bajo las costumbres judías, los niños heredaban el oficio de los padres, ¿sí? Bueno, en ese tiempo todavía no existían, pues las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Solamente existían las artes, ¿no? Los más, la educación más elevada en ese tiempo eran los griegos, ¿sí?
Pero pues por acá donde vivía Jesús, la costumbre era que los niños heredaban el oficio de los papás, que generalmente eran artesanos. Entonces, Jesús pues tuvo que haber aprendido la carpintería tal como lo era su papá. Por eso es que le dicen Jesús, el carpintero, ¿sí? Eh, También en el Antiguo Testamento, bueno, perdón, en la cultura judía, pues este, los niños aprendían las escrituras, aprendían la ley de Moisés de memoria. A los 12 años, todos los niños judíos se sabían la ley de Moisés de memoria, ¿sí? Porque se las enseñaban en sus casas, los sábados cuando iban con sus papás a la sinagoga, escuchaban las escrituras y las aprendían. Este, Porque pues en ese tiempo no era como hoy. Bueno, de entrada, pues la iglesia como tal no existía, la iglesia surgió después de la resurrección, ¿no? Pero como tal no existían las iglesias, no existían las escuelitas de los niños, ¿no? De hecho, nunca vamos a ver en la Biblia que existían escuelitas de niños, ni grupos de jóvenes, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de enseñarle la palabra a los hijos es primeramente de los padres. Es a los padres a quien Dios va a pedir cuenta por la vida de sus hijos. Por eso en la Biblia no vemos ese tipo de situaciones, ¿no? Eso fue algo que se dio y surgió, las reuniones de niños, las reuniones de jóvenes, las reuniones de mujeres, de varones, eso surgió en la iglesia moderna, pero el modelo bíblico, ¿sí? Es que toda la familia iba a la iglesia y papá y mamá se encargaban de enseñar la palabra a sus hijos. Nunca el plan de Dios ha sido de que pues eso sea responsabilidad de otras personas, ¿no? O como hoy en día hacen muchos papás, ¿no? Mi esposo y yo cuando éramos pastores de jóvenes, luego llegaban los papás, es que mire, pastor, aquí le traigo a este muchacho, rebelde, no sé qué, no sé cuándo. No, 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 no. La palabra y lo que la Biblia enseña es que papá y mamá es a quien Dios va a pedir cuenta. Papá y mamá son la primera autoridad por encima del pastor. Papá y mamá son los que van a dar cuenta de por qué pasó con ese muchacho, ¿no? Entonces, papá y mamá somos los primeros que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Todas esas situaciones de la iglesia son ayudas, ¿sí? Ayudas que han surgido porque pues desafortunadamente pues hoy vemos muchas situaciones en la familia, ¿no? Donde pues papá y mamá no buscan del Señor. A veces llegan los jóvenes solos a la iglesia, ¿sí? A veces llegan los niños prácticamente solos a la iglesia porque ni papá ni mamá están ahí, ¿no? Entonces, eso surgió para ayudar, ¿no? En ese tipo de situaciones y los diferentes modelos de familia que vemos hoy en día en nuestra modernidad, ¿no? Pero pues nunca nos olvidemos que es a los padres a quien Dios ha de pedir cuentas, amén. Con el tiempo, pues llegaron a la familia otros hijos de José y María. Y ya habíamos visto, ¿verdad? Que aquí se rompe ese mito de María siempre virgen. No, 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 María siempre virgen, nada. María tuvo otros hijos, ¿sí? Y la Biblia dice que cuando nació el niño, José conoció a María. José tuvo relaciones sexuales con María como cualquier matrimonio normal, ¿no? La Virgen no permaneció virgen todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, pues las cosas como son. Entonces, en Mateo 13, 55 al 56, ahí nos habla precisamente de los hermanos de Jesús. Estoy en Lucas. Ahí dice la palabra, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces la Biblia habla claramente de que José y María pues tuvieron más bebés, ¿no? Tuvieron más hijos. Y creció Jesús en esa familia normal, ¿no? Una familia judía normal, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, ¿sí? Entonces, como todo niño judío, Jesús conocía las escrituras y sabía que las esperanzas, la siguiente dijo, que las esperanzas del pueblo judío pues estaban en el Mesías prometido. Había tres fiestas judías para los cuales los judíos estaban obligados a viajar hasta Jerusalén, ¿sí? Y esas fiestas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Dentro de las fiestas que están en el libro de Levítico, estas tres tenían que celebrarse en el templo en Jerusalén, tenían que ellos viajar, peregrinar hasta allá, pero los niños cuando estaban chiquitos no los llevaban a estas fiestas. Los niños judíos, cuando cumplían 12 años, eran considerados hijos de la ley. De hecho, hoy en día los judíos siguen esa costumbre. Si ustedes ven así videos en internet, cuando los niños judíos cumplen 12 años, les hacen una fiesta. O sea, esas costumbres siguen y los siguen circuncidando a los 8. O sea, esas costumbres judías siguen, ¿eh? Porque recordemos que ellos todavía están esperando al Salvador, ¿no? Entonces ustedes buscan videos, van a ver, ¿no? Ellos siguen celebrando la Pascua, ellos siguen celebrando la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Ellos siguen celebrando todas estas fiestas judías. De hecho, aquí en México, cuando son estas fiestas, se reúne toda la comunidad judía, esos que viven allá en Polanco, y hacen sus fiestas. No sé si lo han visto, ¿no? En los noticieros, ellos hacen sus fiestas. Entonces, cuando los niños judíos cumplían esos 12 años, ya se consideraban hijos de la ley y entonces podían participar de todas estas, podían ya tomar como que en parte más activa, tanto en el hogar como en la sinagoga, como en las celebraciones que se hacían en el templo. Por eso es que cuando el niño Jesús cumple 12 años, entonces su papá y su mamá viajan con él al templo, que es la famosa historia de cuando Jesús se perdió, ¿sí? Pero ahí nos vamos a quedar porque ya se nos acabó el tiempo y seguimos con esa historia el próximo miércoles. Amén. Vamos a orar.